Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que se encuentren viendo este video. Nosotros somos el grupo de lenguaje y comunicación. Estamos conformados por Samuel Colmenares, Mayra Esquivel, María Infante, Pablo Herrera y mi persona, Daniel Álvarez. Yo voy a tratar de darles una definición bastante general del lenguaje, así como hablar de aspectos generales que son fundamentales para el estudio del lenguaje. Ok, con la definición, para definir el lenguaje tenemos que referirnos a dos aspectos fundamentales. Por un lado está el aspecto social, donde vemos que el lenguaje es una institución social, pues solo puede existir en sociedad como un instrumento de interacción humana. Ahora, por otro lado tenemos el aspecto individual, donde según Luria, la palabra es fundamental en la actividad cognitiva, así como en la regulación de procesos psíquicos superiores. Entonces, sacamos de estas dos definiciones o abordajes, aportes, que el lenguaje no solo cumple una función comunicativa, no solo puede ser definido como algo, como una interacción humana, aunque su función principal y la razón principal de su existir, pero también juega un papel principal y fundamental en lo que es la psique humana y lo que algunos podríamos llamar la individualidad y cómo simbolizamos y construimos subjetivamente la vida. Entonces, para avanzar en el tema, vamos a hablar sobre lo que es la codificación y la decodificación. Hay que estar pendiente en este punto de dos conceptos importantes, que es el significado y el signo. El significado vendría a ser, por así decirlo, lo que en esta imagen está dentro de la cabeza de la persona, y el signo vendría a ser lo que está afuera. Claro, la imagen lo muestra como lo mismo, pero la idea aquí es que el significado es aquello que es el significado, pues es el concepto, es esa cosa abstracta a lo cual hace referencia un signo. Este signo puede ser la palabra hablada, como la están viendo ahorita, la palabra escrita, elementos pictóricos, en fin. Hay una lista bastante amplia y bastante rica. Entendiendo esto y entendiendo también el papel, los actores que pueden ser el emisor y el receptor, el emisor vendría a ser quien emite el mensaje y el receptor vendría a ser quien lo recibe. Podemos entender ya lo que serían los conceptos de codificación y decodificación. La codificación consiste en la conversión del significado en signos para que puedan ser expresados por parte del emisor. Y la decodificación comprende la conversión de los signos en significados por parte del receptor. Chévere. Claro, cabe destacar que todo lo que hemos dicho hasta ahora comprende todos los tipos de comunicación. Cuando hablamos de codificación y decodificación, cuando hablamos de que el lenguaje cumple una función social y que también cumple una función en la psique del individuo, no nos referimos nada más al lenguaje hablado o fonético. También en esto está el lenguaje escrito, que es el que estamos viendo aquí. El lenguaje kinésico, que es el que llamamos el lenguaje gestual, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es bastante... expresa más que nada emociones, más que significados concretos. El lenguaje proxémico se podría decir que es un subconjunto del lenguaje kinésico,
El lenguaje proxémico habla de que la proximidad que tienen los dos hablantes a la hora de entablar una conversación. Se habla que, por ejemplo, los latinos tenemos tendemos a, a acercarnos mucho a nuestro interlocutor. ¿Quién sabrá por qué? Existen muchas maneras de explicarlo. Después está el lenguaje pictográfico. Cabe destacar que en el lenguaje pictográfico no es necesariamente el lenguaje artístico. El lenguaje pictográfico es todo aquel que se pueda expresar a partir de imágenes. Pueden ser fotografías, logos de empresas, para ustedes contar. Pero no es necesariamente artístico. Por ejemplo, podríamos ver los anuncios de tránsito, es un lenguaje pictográfico, pero no cabe dentro de lo que es el lenguaje artístico. El lenguaje artístico, como todos los que nos gusta el arte y lo apreciamos, podemos saber que toma muchas vertientes y muchas formas. Y cumple la función más que nada de expresar cultura y expresar sentimientos. Continuamos en lo que es el lenguaje verbal, porque aquí nos tenemos que detener un poquito, ya que el lenguaje verbal consta de todos estos elementos que vale la pena definir. Dentro del lenguaje verbal tenemos varios elementos. En primer lugar está el fono, que es la unidad más pequeña del sonido del discurso. Luego de ella está el fonema, que es la unidad más pequeña del sonido del lenguaje, que puede emplearse para distinguir una expresión de un idioma u otro. Entonces, los fonos podrían venir a ser las vocales, mientras que los fonemas vendrían a ser esas cosas que nada más son específicas para un idioma. Por ejemplo, en inglés está the, por decir un fonema en inglés. En el español tenemos fo, por decir otro fonema. Esos fonemas son exclusivos de sus respectivos idiomas. Ahora, el morfema vendría siendo la unidad más pequeña que denota significado dentro de un idioma particular. Entonces el morfema podríamos decir que equivale a lo que es una palabra. Claro, no es precisamente una palabra, porque los lingüistas distinguen entre lo que son los morfemas de contenido y los morfemas de función. Los morfemas de contenido vendrían siendo sí las palabras, por ejemplo, gobierno vendría siendo un morfema de contenido, pero un morfema de función vendría siendo todos aquellos afijos, prefijos, sufijos, todas esas, esos morfemas que conllevan un significado, pero que solo tienen un significado cuando cambian el significado de otro. Es una definición un tanto confusa, pero por ejemplo, un morfema de función vendría siendo anti. Entonces, anti tiene un significado por sí mismo, pero solo termina de cumplir su función como morfema cuando lo ponemos junto a otro morfema de contenido, como antigobierno. Ok, esto...
más adelante tenemos lo que es el léxico, que el léxico es el conjunto total de morfemas en un determinado lenguaje, o también puede definir lo que, lo que, también puede definir el repertorio lingüístico de un individuo. Por último, tenemos el lenguaje. Por último, en el lenguaje verbal tenemos la sintaxis, que se refiere a la manera en que los usuarios del lenguaje fusionan las palabras para formar una oración. Les habla ahora Samuel Colmenares y yo voy a retomar la exposición a partir de donde la dejó mi compañero Daniel Álvarez. Voy a exponer, digamos, las principales teorías que existen sobre el lenguaje. Antes de comenzar con esto, voy a decir que según Stenberg, las distintas teorías o las principales teorías del lenguaje se ponen de acuerdo en cuanto a que existen 6 propiedades características o fundamentales del lenguaje, que son estas 6 que ustedes tienen acá en la lámina. La primera, voy a leer, es que permite la comunicación. Permite la comunicación entre hablantes de una misma lengua. La segunda es que es arbitrariamente simbólico, es decir, que establece una relación arbitraria entre un símbolo y su referente. La tercera es que posee una estructura regular. La cuarta es que está estructurada en múltiples niveles. La quinta es que es generativo productivo, o sea que permite la innovación a partir de los elementos que ya existen. A partir de las palabras que ya se tienen se pueden producir nuevos significados. Y la sexta es que al tratarse de un proceso social se encuentra en constante evolución y es de carácter dinámico. Bien, paso ahora a exponer las principales teorías sobre el lenguaje. Voy a decir que estas teorías difieren más que nada en cuanto a ciertos aspectos fundamentales. Está el tema de cómo se adquiere el lenguaje, de si la adquisición del lenguaje, eh, digamos, el papel fundamental lo tiene el individuo, es decir, las teorías organicistas, o si lo tiene el ambiente, que vendría siendo las teorías mecanicistas. El otro aspecto en el que suelen diferir estas teorías es que, eh, bueno, en la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento. Y en cuanto a si el lenguaje es un proceso, como lo entiende la psicología cognitiva, por ejemplo, o si por el contrario forma parte del mismo pensamiento. Bien, comienzo. El conductismo. El lenguaje puede entenderse como conducta verbal, sujeta a las mismas variables controladoras que cualquier otra conducta operante, es decir, que se aprende y se estructura mediante recompensas y castigos. Esto lo dice Skinner, que es el gran teórico del conductismo, en su famosa teoría del condicionamiento operante. ¿Qué implica esto? Bueno, que el lenguaje se adquiere mediante reforzadores. El niño aprende que el perro se refiere al perro, o sea, que la palabra se corresponde con la cosa, porque cuando usa la palabra para referirse a la cosa, cuando dice perro para referirse al perro, el ambiente le refuerza, le dice que efectivamente es así. El ambiente, entiéndase más que nada sus padres, que son sus principales modelos, como lo dirá después Honduras. Y cuando el niño, por ejemplo, usa la palabra perro para referirse al conejo o al gato, sus padres, el ambiente, le castiga, le dice que esto no es así y el niño entonces comprende que se equivocó y erradica esta conducta. Entonces, como aspecto fundamental, se adquiere y modifica por medio de reforzadores. Y el lenguaje se reduce a meramente la conducta, el acto de hablar. Bandura, con su teoría del aprendizaje social, va a decir posteriormente que además se adquiere mediante la imitación y que los modelos que tenga el niño para imitar el lenguaje juegan un papel fundamental en cómo el niño luego va a hablar y que además los errores en el habla se deben a la mala imitación o a la imitación de malos modelos. Es decir, que probablemente el niño copie los mismos errores que tiene al hablar su papá o alguno de sus modelos cercanos. Esta teoría fue principalmente criticada por Noam Chomsky. ¿Qué críticas se le hacen al conductismo? Bueno, esencialmente que ignora la relación que existe entre pensamiento y lenguaje. Esto se debe a que Skinner considera que el pensamiento, al no ser palpable, medible, cuantificable, etc., no es de interés científico. Entonces, Skinner va a decir que todo aquello que no se puede observar en el ser humano se encierra dentro de lo que él llama una caja negra y reduce el lenguaje meramente a lo palpable, es decir, al acto de hablar o de expresarse, de transmitir sentido. Bueno,
paso ahora a explicar la teoría de Noam Chomsky. El lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Bien, Chomsky establece una referencia en cuanto a la competencia, que es el conocimiento que se tiene en cuanto al lenguaje a nivel mental, a nivel de pensamiento, y la actuación, que es la conducta, o sea, la producción del lenguaje, el uso del lenguaje. Esta diferencia no existe para Skinner. Skinner nada más se preocupa por la actuación. Para Chomsky existe también la competencia, es decir, que no siempre eh, se llevan a la práctica, a la conducta, las competencias que se tienen sobre el lenguaje y que las competencias que se tienen sobre el lenguaje exceden o van más allá de aquello que se comunica. Bien, Chomsky además establece una diferencia en el lenguaje en cuanto a la estructura superficial y la estructura profunda. La estructura profunda para Chomsky tiene que ver con el sentido que se intenta transmitir y la estructura superficial tiene que ver con la forma que adopta este sentido. Por ejemplo, yo me tomo el vaso de agua. El sentido que estoy tratando de transmitir es obvio, pero en cuanto a la estructura superficial, yo puedo decir, yo me estoy tomando el vaso de agua, o puedo decir, eh, el vaso de agua está siendo tomado por mí. En cuanto a la estructura profunda, significa la misma cosa, pero cambia en la forma, cambia en cuanto a la estructura superficial. Para Chomsky existe el universal lingüístico, y la estructura profunda es subyacente a absolutamente todas las lenguas del mundo. Es decir, que, por ejemplo, el español, el inglés, varía en cuanto a la estructura superficial, al cómo se dicen las cosas, pero en sí se están diciendo las mismas cosas, es decir, la estructura profunda subyace. Y Chomsky además dice que existe, o sea, para sustentar esto, la estructura profunda, Chomsky plantea que existe un LAD o un dispositivo innato para la adquisición y desarrollo del lenguaje. Esto quiere decir que siempre que las condiciones sociales lo permiten, el individuo va a desarrollar la capacidad de hablar, es decir, de entender, de tornar comunicable el sentido, de desarrollar esto que él llama la estructura profunda, lo que va a variar, como ya dije, la estructura superficial. Esto se opone radicalmente a la teoría estructuralista, que voy a pasar a explicar ahora. El lenguaje es un sistema, para la teoría estructuralista, el lenguaje es un sistema en el cual los diversos elementos ofrecen entre sí una relación de solidaridad y dependencia, de tal forma que forman una estructura. Esto lo dice Saussure, gran teórico del estructuralismo. Bien, esto quiere decir que cada palabra, o, sí, o cada gesto, en el caso del lenguaje no verbal, cada palabra se encuentra inmersa dentro de un sistema de relaciones que le otorga un significado particular que obviamente se encuentra estrictamente vinculado a la cultura. Esto quiere decir que las distintas lenguas forman distintos sistemas, que no son iguales los unos a los otros, porque además hay diferencia en cuanto a la práctica cotidiana social que hay de la lengua, que genera nuevos significados. Por eso se opone a lo de Chomsky, porque no existe el universal lingüístico. La teoría estructuralista de Saussure es un, es un antecedente, digamos, científico, filosófico, importantísimo para muchas de las teorías que se generaron en el siglo pasado, principalmente en Francia. Eh, Muchos estructuralistas han generado nuevas teorías sobre el lenguaje, por ejemplo, eh, Lévi-Strauss o Sapir-Whorf, que son los que voy a explicar ahora. La teoría de Sapir-Whorf, que ha tenido un gran impacto en la comunidad científica, plantea que existe una relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo. Las palabras que una persona conoce le permiten a esta persona categorizar y conceptualizar el mundo, y estas palabras varían de lengua a lengua, puesto que cada lengua es un sistema en sí mismo. Esta teoría plantea que los hablantes de distintas lenguas piensan de manera distinta. Otra teoría del lenguaje que recibe influencia del estructuralismo es, por ejemplo, la de Jacques Lacan, que plantea que el inconsciente, la mente, como la entiende él, está estructurada como un lenguaje. Bien, el tema del lenguaje es también de amplio interés para la psicología evolutiva, por esto de cómo se adquiere. Los dos grandes teóricos de la psicología evolutiva, como lo vemos nosotros, son Jean Piaget y Vygotsky. Piaget estaría de acuerdo con Chomsky,
tiene una teoría organicista, donde el individuo tiene un papel preponderante sobre el ambiente. Para Piaget, el pensamiento estructura el lenguaje. En la medida en que el niño desarrolla en el periodo de operaciones concretas, lo llama él, la capacidad o las nociones de seriación, clasificación, etcétera, el niño va aprendiendo el correcto uso del lenguaje. Y esto es una cuestión biológica, es un estadio de desarrollo y es igual en las distintas culturas, idiomas, lenguas, etcétera, del mundo. Vygotsky este, tiene una teoría un poco más mecanicista. Vygotsky dice que el lenguaje estructura el pensamiento. Vygotsky dice, como Bandura, que el lenguaje se adquiere mediante la imitación. Este, y el pensamiento en el ser humano viene a desarrollarse cuando el niño comienza a sostener monólogos. Es decir, cuando el niño aprende a hablar, desarrolla la capacidad de conversar consigo mismo, de hablar en su mente. Esto le permite pensar. Esa es la gran diferencia entre Piaget y Vygotsky. Bien, estas son las principales teorías que existen sobre el lenguaje, que como ya dije, se ponen de acuerdo en las 6 propiedades características que expliqué al principio. Ahora paso el turno a mi compañera. Hola, buenas. Ahora pasaremos a hablar un poco sobre las estructuras corticales. Las conductas verbales constituyen una de las formas más importantes de la comunicación social. El lenguaje es una función cerebral altamente compleja que surge por la interacción entre el desarrollo lingüístico del cerebro y el medio social. El cerebro humano tiene la particularidad de estar dividido en dos hemisferios que funcionan de manera distinta en lo que se refiere al procesamiento del lenguaje, ya que se trata de una conducta lateralizada, es decir, se sitúa de manera dominante en un lado del cerebro. Aproximadamente un 97% de las personas, el hemisferio dominante para el lenguaje es el izquierdo, donde se encuentra el control y la organización del lenguaje. El cerebro es el encargado de procesar y gestionar la capacidad lingüística. Principales áreas corticales relacionadas con el procesamiento del lenguaje: área de Broca, área de Wernicke y fascículo arqueado. El área de Broca, involucrada en la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y la comprensión. El área de Wernicke, asociada con la comprensión del lenguaje, encargándose de la decodificación de la información auditiva del lenguaje. Y el fascículo arqueado, que es un haz de axones que conectan desde el área de Broca, o del área de Wernicke, al área de Broca. Debemos recordar que ningún hemisferio es más importante que el otro. Para poder realizar cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, ya que uno se ayuda con el otro, especialmente si es una tarea complicada. Hablaremos un poco ahora sobre el gen FOXP2, un gen descubierto en los años 90, también llamado o conocido como gen del lenguaje, ya que está relacionado con el lenguaje humano. Un nuevo estudio demuestra que el gen FOXP2, conocido por su participación en el habla y en el lenguaje humano, ayuda a controlar las conexiones neuronales del cerebro. Todo parece señalar que este gen posee un papel importante en el desarrollo de algunas regiones del cerebro, que se encuentran estrechamente asociadas a la coordinación motora y al aprendizaje. Este gen se encuentra implicado en la mayoría de los trastornos del lenguaje. Basta heredar una copia defectuosa del gen FOXP2 para padecer de dispraxia verbal. La dispraxia verbal es un trastorno específico del desarrollo del lenguaje que se caracteriza por un déficit en varios niveles del procesamiento del habla. En estos casos, saben lo que quiere decir, pero son incapaces de controlar los músculos que necesitan para
para hacerlo. Estudios realizados demuestran que todos los humanos tenemos dos copias de cada gen, provenientes una de la línea materna y otra de la paterna. Como anteriormente, basta heredar una copia defectuosa del feto para sufrir de disprasia verbal. Para el 2007 se pudo comprobar que el gen FOXP2 aparecía también en el ADN de los viejos neandertales. Se ha sugerido que la misma versión del gen ya estaba presente en ellos y ha sido modificada por la selección natural durante la evolución humana. Ahora pasaremos a hablar un poco sobre las neuronas espejo. Estas neuronas fueron descubiertas por el neurofisiólogo Giacomo Rizzolatti en 1996. Él, junto con su equipo de la Universidad de Pará, realizaban estudios comunes cuando descubrieron cuando descubrieron este nuevo grupo de neuronas. Este tipo de neuronas se activan cuando realizamos un movimiento, como cuando miramos a alguien realizar esa acción. Funciona de la misma manera en la que lo haría si nosotros estuviéramos experimentando lo que percibimos. Y lo mismo ocurre con las emociones. Las neuronas que se activan cuando emocionamos también se ponen en marcha cuando vemos que los otros se emocionan del mismo modo. Se puede decir que las neuronas espejo actúan igual que las neuronas motoras. Las neuronas motoras nos permiten ejecutar una acción sin necesidad de pensar en ella. Estas neuronas espejo se encuentran mayormente ubicadas en la circunvolución frontal inferior, por acá, más o menos, y la corteza parietal inferior, por acá. Ellas se activan cuando un animal o una persona desarrolla la misma actividad que está observando ejecutar por otro individuo. Se supone que estas neuronas desempeñan un importante rol dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la empatía. Debemos recordar que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y la imitación. Este tipo de células son encargadas de hacernos bostezar cuando una persona bosteza o de que nos encontremos imitando un gesto. Las neuronas espejo desempeñan un papel fundamental en la psicología, en lo relacionado con la parte comportamental como la empatía, como mencioné anteriormente, el aprendizaje por imitación y la conducta de ayuda. Acá les dejo un enlace, bueno, para que lo busquen en YouTube, que se llama Mentes Conectadas sin Brujería. Es un documental que explica muy bien sobre las neuronas espejo. Siguiendo con las neuronas espejo, se dice que las mujeres poseen más neuronas espejo, valga la redundancia, el cual le permite la activación más fuerte de la empatía emocional. Y también se han estudiado que un déficit en de las neuronas espejo puede ser responsable de varios e importantes síntomas del autismo. Esto explicaría la mayoría de los síntomas del trastorno autista, los cuales son falta de habilidades sociales, ausencia de empatía, déficit de lenguaje y limitación fuerte. El área de Broca. El área de Broca, como mencionamos hace poco, es la que está involucrada en la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y la comprensión, y permite expresar el lenguaje. Es un componente esencial de los mecanismos motores que regulan el lenguaje articulado. Corresponde a las áreas 44 y 45 de Brockman y se encuentra en la parte posterior inferior del lóbulo frontal, entre el pars triangularis y el pars opercularis.
Estas se dividen en dos partes. Triangular o anterior se encuentra en el área 45, la cual se encarga de la interpretación de estímulos y programación de conductas verbales. Y la otra, opercular o posterior, que se encuentra en el área 44, que se encarga de la coordinación de los órganos del aparato respiratorio para la producción del habla. También se encarga del control motor sofisticado, guardando los recuerdos de las secuencias musculares necesarias para la articulación de palabras y la expresión manual del lenguaje, así como los movimientos de expresión con gesticulación al hablar, como son la lengua, los labios, las manos, los brazos, todo. El área de Broca contiene recuerdos motores, en particular recuerdos de la secuencia de los movimientos musculares requeridos para articular las palabras, con lo cual el habla involucra movimientos rápidos de la lengua, los labios y la quijada. Y estos movimientos deben estar coordinados entre sí y con los movimientos de las cuerdas vocales. Muchas áreas de la corteza son necesarias para el procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, para responder una pregunta, primero debemos escucharla, lo cual relaciona a la corteza auditiva primaria. Para verbalizar sus respuestas se requieren los movimientos controlados por la corteza motor en el área de nota, que se encuentra cerca del área que controla los labios, la mandíbula y la lengua. Tiene un papel importante en el establecimiento de una forma gramaticalmente correcta en la expresión de un mismo. El área de Wernicke es el lugar donde se localizan los recuerdos de las secuencias de sonidos que constituyen las palabras, denotadas según la clasificación vertical de Brockman como el área 39 y 40, se encuentran en la sección medial posterior de la circunvolución temporal superior y se encarga de la comprensión de las palabras, introducción del lenguaje con significado. Estudios con tomografías computarizadas y resonancia magnética demostraron que la corteza de estación auditiva reconoce los sonidos de las palabras. Además, otros estudios realizados con tomografías por emisión de positrones demuestran que al escuchar las palabras se incrementa la actividad metabólica de esa región. Debemos recordar que el área de Broca permite expresar el lenguaje, mientras que el área beta permite entender. Ahora pasaremos al centro de Esner, que se encuentra ubicado en el frontal. Permite la creación de los movimientos necesarios para la escritura. Es el encargado de las melodías cinéticas necesarias para la escritura. Coordina los movimientos de las manos y de los dedos. Permite la coordinación manual al escribir. Tenemos también el centro de Luria. Esta, al contrario del centro de Esner, se encuentra ubicado en una parietal y se divide en dos, el inferior y superior. La función del centro de Luria se centra en las fraccias mandibulares, así como en las expresiones no verbales del cuerpo, que acompañan a todo el lenguaje hablado. Este centro tiene un papel relevante en el proceso de escritura. El centro de Luria se distingue el centro, como anteriormente, se divide en dos, inferior y superior. El centro de Luria inferior se encuentra relacionado con el lenguaje oral, coordina las actividades de la musculatura de los órganos fonoarticulatorios e interviene en la formación de imágenes verbomotrices.
También intervienen todo el tipo de prácticas en lenguaje hablado, junto con el centro de Broca, son considerados centros imprescindibles para la realización de las palabras habladas. Eh, Como vemos en la imagen, vemos a una niña este, frente al espejo, trabajando el centro de Luria inferior. Ya está ejecutando gestos como muecas, moviendo las manos, moviendo la lengua, los labios. Al hacer todo ese tipo de gestos, estamos trabajando el centro de Luria inferior. Hablemos un poco sobre el centro de Luria superior, que se encuentra relacionado con el lenguaje escrito, transformaciones digitales y las expresiones no verbales que acompañan a todo el lenguaje hablado. Eso tiene un papel muy importante en el proceso de la escritura. Como vemos en la figura, acá abajo, cuando estamos hablando y moviendo las manos sin parar de hablar, cuando levantamos los hombros para indicar que no sabemos aire, o cuando le decimos a una persona que venga con la mano, aquí resulta fundamental el centro del uno superior. Estas son comunicaciones con signos que el receptor del lenguaje no sabe decodificar. Área posterior del lenguaje. Es un lugar donde se lleva a cabo el intercambio de información entre la representación auditiva de las palabras y el significado de las mismas, que se almacena como recuerdos en el resto de la corteza de asociación sensorial. Se encuentra circundante al área de los níqueles y se divide en tres: áreas somáticas de la interpretación, áreas visuales de la interpretación y áreas auditivas de la interpretación. Estas áreas somáticas de la interpretación son provenientes de la corteza sensitiva ubicada en el lomo parietal. Las áreas visuales de interpretación de la corteza visual lóbulo occipital. Y las áreas auditivas de la interpretación de la corteza auditiva lóbulo temporal. Fascículo arqueado. El fascículo arqueado se conoce también como fascículo arcuato. Es una red de fibras axónicas que se conectan a la región posterior de la circunvolución temporal superior del lóbulo temporal con la circunvolución frontal inferior del lóbulo frontal, donde está ubicado el área de luz. En estas imágenes se pueden observar. Acá hay un cerebro humano que puede indicar el fascículo arqueado. El fascículo arqueado es parte longitudinal superior y desempeña una función clave para el normal funcionamiento del labio y lenguaje humano. Las lesiones en este fascículo arqueado eh, pueden causar un tipo de afasia conocida como afasia de conducción, la cual se caracteriza por la incapacidad de repetir o aprender nuevas palabras y oraciones, ya sean orales o escritas, aunque el individuo pueda articular ya las que tiene aprendidas. Corteza cerebral auditiva. Aquí vamos a hablar un poco de esto porque ya tenemos conocimiento de la corteza cerebral auditiva. Sabemos que es una línea corta, es rápida y transmite la información codificada por la corteza. La audición, como cualquier otra modalidad sensorial, posee una vía y unos centros primarios, es decir, completamente dedicados a esta función, y otras vías no primarias sobre la de convergente conjunto de otras modalidades sensoriales. En áreas primarias se detectan los tonos específicos como sonoridad y otras cualidades del sonido.
vía secundaria vía conduce a la corteza multisensorial, vinculado a los centros de la vigilia y el despertar. Las áreas secundarias es donde se interpreta el significado de las palabras humanas, y porciones de estas áreas también son importantes para el reconocimiento de la música. Un ejemplo de esta vía es cuando en la lectura de un libro o mientras escuchamos música. Este sistema permite centrar la atención en la tarea más cautivante y en lo más importante. Corteza cerebral visual. Se localiza en la región posterior de los núcleos occipitales, ¿verdad? Y es el área visual más estudiada en el cerebro. El cerebro se encarga de procesar la información visual captada por estos órganos y transmitida por los nervios ópticos. La corteza visual primaria es el área visual, como anteriormente, el área visual más estudiada del cerebro, y está localizada en el polo posterior de la corteza occipital. Es la más simple y temprana área visual cortical. Está altamente especializada en el procesamiento de información acerca de los objetos estáticos y el movimiento, y es excelente en el manejo de reconocimiento de patrones. El área primaria detecta puntos específicos de luz y oscuridad, lo mismo que orientaciones líneas y líneas. La corteza visual secundaria se ubica en la corteza preestriada y en la corteza interotemporal. Se sitúa en dos regiones generales, la corteza preestriada y la corteza interotemporal, como les acabo de mencionar, en la región inferior del lóbulo temporal. Recibe fibras ascendentes de la visual primaria y otras áreas corticales y del tálamo. La función consiste en relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con las experiencias visuales pasadas, lo que permite reconocer y apreciar lo que se está viendo. La área secundaria interpreta la información visual, por ejemplo, interpreta el significado del lenguaje escrito. La corteza motora primaria interviene en la ejecución de los movimientos voluntarios y se activa durante la ejecución del movimiento. La función del área motora primaria consiste en llevar a cabo los movimientos individuales en diferentes partes del cuerpo. Como ayuda para esta función recibe numerosas fibras diferentes en el área premotora, la corteza sensitiva, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. La corteza motora primaria no es responsable del diseño del patrón de movimiento, sino la estación final para la conversión del diseño en la ejecución del movimiento. En resumen, como lo plantea Soriano en el libro de Fundamentos de Neurociencia, se podría decir que existen tres aspectos implicados en los movimientos voluntarios: qué hacemos y cuándo lo hacemos. Diferentes estructuras están implicadas en el qué, el cómo y cuándo del movimiento. Las cortezas de asociación participan en la planificación del movimiento qué, las áreas promotoras en la programación del movimiento cómo y la corteza motora primaria en la ejecución del movimiento cuándo. El tálamo recibe proyecciones de las fibras nerviosas de la corteza y el sistema envía información a otras partes de la corteza. Constituye uno de los centros de regulación de información más importantes de las estructuras cerebrales. Una lesión a nivel craneal del hemisferio dominante que crea tres trastornos del lenguaje, que serían medial, territorio talámico medial, caracterizado por anomia y deterioro del lenguaje, inducido por atención, déficit de memoria y atención. Otro trastorno del lenguaje sería anterolateral, territorio talámico o anterolateral, que está vinculado con el síndrome afásico, y el lateral, territorio talámico lateral, caracterizado por anemia creta.
varios autores sugieren que el déficit del lenguaje talámico es causado por disminución del riego de un hipometabolismo cortical. Hasta acá llegamos con la estructura cortical. Para explicar el procesamiento cortical del lenguaje. Los seres humanos realizamos muchas acciones que implican la utilización del lenguaje, como lo son el hablar, el escuchar, escribir y leer. Podemos leer palabras, lenguaje de señas y braille. Entre los símbolos que podemos leer están las letras que conforman las palabras, están los números y los símbolos matemáticos que conforman el lenguaje matemático y están las notas musicales que conforman el lenguaje musical. Estos tres tipos de lenguaje son procesados por las mismas zonas cerebrales que explicamos anteriormente. Los pensamientos y los recuerdos activan las cortezas asociativas cerebrales, así como las distintas asambleas celulares localizadas a lo largo de la corteza. Esta información viaja al área de Wernicke para su reconocimiento lingüístico, que trabaja también conjuntamente con el área posterior del lenguaje, que se encarga de la memoria, la percepción y la comprensión semántica. Todos estos estímulos viajan por el fascículo arqueado, que es un haz que une el área de Wernicke con el área de Broca, hasta el área de Broca, en donde se realiza la organización y la coordinación para la articulación del lenguaje. El área de Broca trabaja a su vez con dos centros del lenguaje: el centro de Luria inferior, que coordina las actividades de la musculatura de los órganos fonoarticulatorios, como lo son la lengua, las cuerdas vocales, la faringe, la laringe y los músculos maxilofaciales, entre otros. Y el centro de Luria superior, que está relacionado con las expresiones no verbales que acompañan al lenguaje hablado, es decir, la gesticulación que realizamos al hablar. Todas estas informaciones son enviadas al área motora, que es la encargada de ordenar a los órganos fonoarticulatorios la realización del habla. Aquí podemos observar que está el área de Wernicke, la encargada de la codificación y la conceptualización, está el área de Broca, que es la encargada de la coordinación del lenguaje, y está el centro de Luria superior y el centro de Luria inferior. El centro de Luria superior se encarga de la gesticulación al hablar y el centro de Luria inferior se encarga de la coordinación de los órganos del aparato fonomotor. Aquí podemos ver las distintas cortezas asociativas que se activan al pensar, al recordar y al imaginar. De allí la información pasa al área de Wernicke, que trabaja en conjunto con el área posterior del lenguaje, realizando la codificación, la conceptualización y la organización semántica. De allí viajan estos impulsos por el fascículo articulado hasta el área de Broca, que trabaja a su vez con el centro de Luria superior, encargado de la gesticulación al hablar, y el centro de Luria inferior, que se encarga de la coordinación de los órganos fonoarticulatorios. Esta información es enviada a la corteza motora y de allí se da la orden a los órganos para realizar el habla. Todo esto se realiza sin distinción de idioma. Es decir, si nosotros manejamos dos o más idiomas, se van a utilizar las mismas estructuras corticales para su procesamiento. También para el procesamiento del lenguaje matemático y del lenguaje musical.
Ahora, al escuchar, se perciben los sonidos en los oídos y esta información pasa por la rama coclear del octavo par craneal, atraviesa el tronco encefálico y llega hasta la corteza de asociación auditiva y la corteza auditiva primaria. De estas cortezas es enviada al núcleo de Wernicke, en donde ocurre el procesamiento y el reconocimiento de las palabras. Es decir, se realiza la codificación de las frases escuchadas y su unión con su significado. El núcleo de Wernicke trabaja paralelamente con el área posterior del lenguaje, que se encarga de la significación y la percepción de las palabras en el hemisferio izquierdo, mientras que en el hemisferio derecho se perciben los cambios de entonación, ritmo y énfasis que le otorgan significado emocional a las palabras. Esto quiere decir que con el hemisferio izquierdo procesamos toda la información de las palabras que estamos escuchando, mientras que con el hemisferio derecho procesamos toda la entonación y el ritmo con el que están diciendo las palabras que estamos escuchando. Esto nos ayuda a darle connotación, a saber si son irónicas o si expresan tristeza, alegría, rabia, frustración, entre otras emociones. Aquí podemos ver cómo se activa la corteza primaria auditiva y las cortezas de asociación auditiva, y esta información viaja hasta el área de Wernicke, que trabaja con el área posterior del lenguaje, realizando la codificación y la significación semántica de lo escuchado. Ahora, cuando escribimos, los pensamientos y los recuerdos se activan, así como la imaginación, en las cortezas de asociación en todo el cerebro y en las asambleas neuronales que se han dispuesto cuando se han memorizado. Toda esta información es enviada al área posterior del lenguaje, que es la encargada de la semántica, la percepción, la memoria, entre otras. Esta trabaja a su vez con el área de Wernicke, que es el área de reconocimiento lingüístico. Esto le da conceptualización, codificación y significado a las frases. Y esta información pasa mediante el fascículo arqueado hasta el área de Broca, en donde se realiza la formación de las frases gramaticales. El área de Broca al mismo tiempo se activa con el centro del Luria superior, que está relacionado con las praxias mano-digitales, es decir, con las prácticas y la movilidad de la mano y los dedos, y el centro de Exner, que se encarga de la coordinación temporal de los movimientos mano-digitales. Es decir, el centro del Luria superior se encarga de coordinar la facilidad y las prácticas de las manos y los dedos, mientras que el centro de Exner se encarga de coordinación temporal de los movimientos de la mano y los dedos. Toda esta información es enviada a la corteza motora y de allí se ordena el movimiento del brazo, antebrazo, codo, muñeca, manos y dedos para la escritura. Aquí podemos ver las distintas áreas de asociación corticales que se activan cuando pensamos, recordamos o imaginamos, y estas informaciones son enviadas al área posterior del lenguaje y al área de Wernicke, que trabajan juntas para la codificación, la comprensión semántica y la conceptualización del significado de las palabras que pensamos. De aquí, esta información viaja por el fascículo arqueado hasta el área de Broca. En el área de Broca, que trabaja también con el núcleo de Exner y con el centro del Luria superior, ellos se encargan de la coordinación de las frases y la estructuración. El centro de Exner se encarga de la coordinación temporal de los manos digital, y
el centro del Luria superior se encarga del lenguaje escrito mediante las praxis o las prácticas mano-digitales. Toda la información de allí es enviada a la corteza motora, que da la orden para que los órganos realicen la actividad de escribir. Exner, que está ubicado en el área 8 y 6, es el creador de movimientos necesarios para la escritura. Ahora, al leer, las letras son percibidas por los ojos. Estos estímulos son enviados hasta la corteza visual primaria, en donde son procesados. La información que es procesada es enviada a la corteza de asociación visual y a la corteza de asociación auditiva, porque toda palabra leída tiene una correspondencia fonética asociada. La información de allí es enviada al área de Wernicke, que junto al área posterior del lenguaje integra las dimensiones fonológicas y semánticas de lo leído, es decir, les da significado semántico, connotación y codificación. Aquí tenemos cómo se activa la corteza visual y la corteza auditiva por su correspondencia visual y fonética. Esta información es enviada al área de Wernicke y al área posterior del lenguaje. Aquí se les da connotación semántica, codificación, decodificación y organización, y al mismo tiempo se le da el significado a lo leído. Esta información por el centro de Yerin, que es un centro ubicado en la transición entre el lóbulo parietal y el occipital. Es un centro de integración simbólica de la lectura y la escritura, es decir, la lectoescritura. Entonces analiza lo visual para formar un todo asociado con lo auditivo y lo verbomotriz. Vamos a explicar el lenguaje no verbal. Entre el lenguaje no verbal podemos conseguir el lenguaje de señas y el lenguaje o el alfabeto braille. El lenguaje de señas es utilizado por las personas con deficiencias auditivas. Existe un alfabeto dactilógico universal, pero también hay señas características para palabras específicas. El alfabeto dactilógico es aquel que le da una simbología manual a cada letra del alfabeto. Cada país tiene su propio lenguaje de señas, garantizando que éste se ajuste a la cultura propia del mismo para una mejor adaptación de las personas a la sociedad. Es decir, en Venezuela tenemos una simbología para hablar de Simón Bolívar o del presidente, igual que en Perú hay una simbología diferente para hablar de Simón Bolívar o del presidente, también en cada país del mundo. Este es el alfabeto dactilógico universal. Aquí se puede observar cómo se representa cada letra del alfabeto y qué movimientos se hacen. Este especial es el de español. Aquí está la E. El lenguaje no verbal trabaja de la siguiente manera. Se activa la corteza auditiva al percibir los estímulos mediante los ojos, viajar por el nervio auditivo, nervio óptico, y llegar hasta la corteza primaria visual. De la corteza visual primaria pasa a la corteza de asociación visual. Esta información es enviada al área de Wernicke. Del área de Wernicke trabaja también con el área posterior del lenguaje para realizar su codificación, decodificación y la connotación semántica que implican las acciones.
así como también su significación. De aquí viaja al área de Broca y en el área de Broca realiza su organización en frases. El alfabeto braille es utilizado por las personas con deficiencias visuales. Existe un alfabeto braille universal que incluye números y signos de puntuación. Dependiendo de los idiomas es modificado para añadir caracteres fonéticos o alfabéticos específicos, tales como la N, la C, y entre otros. Esto quiere decir que existen otras simbologías que sí, para el japonés o para el mandarín, para el francés, para el ruso y el español, aparte del universal. Este es el alfabeto braille. Tiene ciertas modificaciones según los idiomas y sus variaciones, pero están así. Son códigos de 6, son combinaciones de 6. Entonces, según cada combinación, es una letra o un número. Corticalmente, al percibir el alfabeto braille, los estímulos los reciben por los receptores estésicos ubicados en las puntas de los dedos, es decir, los corpúsculos. Viaja por los haces Broll y Burdach en la parte posterior de la médula espinal, cargados del tacto epicrítico y la sensibilidad profunda consciente. Esta información llega a la corteza sensitiva primaria del cerebro, que es el área 312, y también hay estudios que demuestran que se activa la corteza visual de asociación a pesar de ser ciega la persona. Esto se da gracias a la plasticidad neuronal. También hay una activación de la corteza de asociación auditiva por la correspondencia de las palabras percibidas con su fonética. Esta información es enviada al área de Wernicke, que trabaja paralelamente con el área posterior del lenguaje para su comprensión semántica, perceptual y de significado, la codificación de las frases y la formación semántica de las mismas. Aquí podemos ver la activación del área 312, que es el área sensitiva primaria, y la activación del área visual a pesar de ser una persona ciega. También se activa el área auditiva por la connotación fonética que tienen todas las palabras percibidas. Toda esta información viaja hasta el área de Wernicke. Trabaja a su vez con el área posterior del lenguaje en la codificación, en la connotación semántica, en la conceptualización y en la organización del significado de las palabras. Bueno, yo soy Pablo Herrera y voy a exponer sobre los trastornos del lenguaje. Para empezar, tenemos los trastornos del habla, que son los que afectan la comunicación oral, y se categorizan dependiendo del área que afecten, por ejemplo, la articulación o la fluidez verbal y el ritmo en la expresión. Dentro de los trastornos del habla que afectan la articulación, encontramos a las dislalias, que es una incapacidad para producir uno o varios fonemas de la lengua sin que exista causa orgánica o neurológica que lo justifique, siendo la funcionalidad del aparato fonoarticulador la que se ve afectada. Se trata de una alteración fonética. Las dislalias se clasifican en evolutivas y funcionales. Las evolutivas son en las que aparecen para aquellos fonemas que se consideran que están en una vía de desarrollo para una determinada edad. Y las funcionales se trata de alteraciones para la articulación de fonemas que tendrían que estar adquiridos para la edad. Las causas pueden ser el déficit en la percepción y discriminación auditiva y fonológica, déficit en la memoria auditiva y secuencial, déficit en las habilidades motrices y la esfera oral o desconocimiento del punto y modo de articulación, déficit del entorno y malos modelos de habla. La sintomatología está en la omisión, sustitución, distorsión e inserción de fonemas. Los trastornos fonológicos es el que presenta un sujeto que tiene afectado el sistema fonológico,
mientras que sus habilidades fonéticas estarían bien desarrolladas. Sería capaz de articular todos los fonemas por imitación, pero tendría dificultades para integrarlos en palabras y lenguaje espontáneo. Las causas pueden ser desfases en la madurez personal y neurobiológica, déficit en la percepción fonológica y memoria auditiva, dificultades para establecer y organizar un sistema fonológico estable. La sintomatología es omisión, sustitución, distorsión, asimilación, contaminación e inversión de fonemas. Aparentemente hacen un uso arbitrario de los fonemas dentro de las palabras y persisten patrones infantiles propios de etapas anteriores del desarrollo fonológico. Su habla puede llegar a ser totalmente ininteligible, es decir, debido a la omisión, sustitución, distorsión, asimilación, contaminación e inversión de los fonemas, llega a un punto en el que su discurso es totalmente incomprensible. La diglosia se define como trastornos en la articulación debido a alteraciones orgánicas de los órganos periféricos del habla, los cuales se clasifican en labiales, dentales, maxilares, linguales, palatales y nasales. Como pueden ver, se clasifican debido a qué órgano es el afectado. La sintomatología es la omisión, distorsión y sustitución de fonemas en los que intervienen los órganos afectados. La rinolalia abierta o cerrada puede también estar presente. La disartria es la dificultad para la articulación y la expresión oral que afecta al tono y movimiento de los músculos de la articulación debido a las lesiones del sistema nervioso central. Las causas pueden ser lesiones neurológicas, parálisis cerebral o tumoraciones. La sintomatología son dificultades para realizar los movimientos articulatorios que son laboriosos, lentos e imprecisos. Dificultades en la coordinación de movimientos para hablar. Ahora están los trastornos del habla que afectan la fluidez verbal y el ritmo de expresión. Por ejemplo, la disfemia o tartamudez se define como un desorden en la fluidez verbal ocasionada por la incoordinación de los mecanismos del habla, con frecuencia acompañadas de respuestas fisiológicas como alta tensión muscular y ansiedad. La disfemia se clasifica en fisiológica o evolutiva y crónica. La fisiológica o evolutiva suele aparecer con el inicio del lenguaje entre los 2 y los 5 años. Se explica por la falta de ajuste entre el flujo de ideas que quiere comunicar y sus habilidades expresivas. Repite una palabra o sílaba para darse tiempo a la organización mental del discurso y su producción. Desaparece en la medida que maduran sus aptitudes verbales. La crónica puede durar varios años hasta la vida adulta. Puede ser tónica, en la cual hay bloqueos y espasmos, o clónica, en la cual existen las repeticiones. También se han visto casos de mixtas en las cuales hay tónicas y clónicas. Las causas de la disfemia pueden ser factores neurológicos, genéticos, ambientales, psicológicos, déficit en la programación del habla, error de retroalimentación. Y la sintomatología puede ser lingüística o no lingüística. La lingüística, hay repeticiones de sonidos o sílabas, prolongación de sonidos, pausas en mitad de la palabra, bloqueos de inicio de palabras, muletillas, alteraciones prosódicas, errores en la organización del discurso. En la no lingüística, hay respuestas funcionales, tensión muscular, movimientos corporales de desbloqueo, ansiedad o fobia al hablar. También tenemos la taquilalia, que es el habla con un ritmo excesivamente rápido, habla precipitada. Si se añaden dificultades articulatorias, se afecta la inteligibilidad y se denomina farfulleo. Las causas pueden ser precipitación en la conducta, modelos de habla, y la sintomatología es la precipitación al hablar, falta de inteligibilidad del discurso. La bradilalia, habla excesivamente lenta, las causas pueden ser neurológicas, y la sintomatología es la lentificación al hablar. La disfonia, alteración en la voz en cualquiera de sus cualidades debido a trastorno orgánico en la cuerda vocal o por incoordinaciones musculares, vocales o respiratorias. Las causas pueden ser mala técnica vocal, alteraciones funcionales, y se han visto casos en los que también pueden ser de causas emocionales. La sintomatología es pérdida de voz, alteración del tono y timbre, tensión en el cuello. Ahora tenemos los trastornos del lenguaje,
que son trastornos que pueden provocar desde un retraso simple del lenguaje hasta la pérdida total de las capacidades lingüísticas en el caso de las afasias. Los trastornos del lenguaje se clasifican de la siguiente forma: retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje, trastorno específico del lenguaje y afasias. Retrasos en la adquisición y desarrollo del lenguaje se consideran como un continuo que va desde una simple desfase cronológico en la adquisición y desarrollo del lenguaje, que sería el retraso simple del lenguaje, hasta falta total o casi total del desarrollo, que supondría el retraso severo del lenguaje. Todo ello sin un sustrato intelectual, sensorial y neurológico constatable. Las causas pueden ser factores constitucionales de tipo neurológico, ambiente pobre lingüísticamente, bilingüismo mal integrado, características de la interacción afectiva y comunicativa del entorno, falta de estimulación y características innatas del propio sujeto. La sintomatología son hablantes tardíos, alteraciones fonológicas, léxico concreto y pobre, estructuras morfosintácticas sencillas, faltan determinantes y nexos, verbos no conjugados y frases simples, pueden perdurar hasta los 4 años o más. Los aspectos comunicativos están bien instaurados, aunque su comunicación resulte poco eficaz por las alteraciones mencionadas. La gravedad del retraso agravará los síntomas, pudiendo llegar a la no adquisición del lenguaje en edades tempranas. El trastorno específico del lenguaje se define como la adquisición anormal de la comprensión y o expresión del lenguaje oral, que puede afectar a uno o varios componentes del lenguaje, como el fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático. Los trastornos de la variante expresiva pueden llevar a trastornos de la programación fonológica, lo cual afecta la fluidez en la producción, pero con una articulación muy distorsionada, mejora en la repetición de sílabas aisladas, comprensión normal o casi normal, dispraxia verbal, grave afectación de la articulación hasta la ausencia completa de habla. No mejora la articulación con la repetición, comprensión normal o casi normal. Trastornos de comprensión y expresión, trastorno fonológico sintáctico, déficit mixto expresivo-comprensivo, fluidez verbal perturbada, articulación alterada, sintaxis deficiente, frases cortas, mal estructuradas, ausencia de nexos y marcadores morfológicos, laboriosa formación secuencial de enunciado, comprensión mejor que expresión. La agnosia auditivo-verbal, lo cual es una sordera verbal, fluidez perturbada, comprensión oral severamente afectada o ausente, normal en la comprensión de gestos. Los trastornos del procesamiento central, trastorno semántico pragmático, el desarrollo inicial más o menos normal, articulación normal o con ligeras dificultades, habla fluida, con frecuencia logorreica, desarrollo gramatical normal, grandes dificultades en comprensión, lenguaje incoherente, temática inestable, frecuente ecolalia o perseverancia. El trastorno léxico-sintáctico, habla fluida, pseudo-tartamudeo por problemas de evocación, articulación normal, sintaxis perturbada, comprensión de palabras sueltas pero déficit de comprensión de enunciados. Afasias se define como una pérdida del lenguaje oral ya adquirido por lesiones del sistema nervioso central. Estas afasias se diferencian debido al área que es afectada. Por ejemplo, en las áreas del lenguaje se encuentra la afasia de Broca, que se caracteriza por un lenguaje expresivo no fluido, probablemente pobremente articulado, compuesto por expresiones cortas y agramaticales, producidas con gran esfuerzo. El lenguaje expresivo está compuesto básicamente por sustantivos con una marcada deficiencia o ausencia de estructura sintáctica y afijos. Ocasionalmente solo se observa como un ligero acento extranjero. También está la fase de Wernicke en el mismo área del lenguaje, la cual genera una incapacidad para interpretar el lenguaje, pérdida del reconocimiento de las palabras habladas, pérdida de la comprensión del significado de las palabras, pérdida de la capacidad de convertir los pensamientos en palabras. La fase de conducción usualmente se define como una fase caracterizada por un lenguaje espontáneo relativamente fluente, buena comprensión, pobre repetición con presencia de paráfrasis literales. Algunas de sus características son lenguaje conversacional fluente pero parafrásico,
comprensión casi normal, alteraciones importantes en la repetición. La fase de conducción muy frecuentemente incluye también defectos en la denominación, alteraciones en la lectura, alteraciones en la escritura, apraxia ideomotora y anormalidades neurológicas. Dentro los trastornos más comunes en las fases de predominio motor, es decir, que afectan la parte motora. Cuando afectan la articulación, los problemas articulatorios son producidos por una incapacidad para ejecutar los movimientos adecuados para la articulación de sonidos. Este déficit, que podemos considerar primario, desencadena los siguientes trastornos. Supresión total del lenguaje. Esta situación suele darse inmediatamente después de haberse producido una lesión cerebral. Estereotipias consisten en un conjunto de sonidos, siempre los mismos, que el sujeto repite en cualquier circunstancia, a modo de respuesta o pregunta. Agramatismos. Se trata de una incapacidad para construcción correcta de una frase. Los trastornos más comunes en la fase de promedio receptivo o sensorial, es decir, que afectan la parte receptiva o sensorial del cerebro. Comprensión del significado. La falta de comprensión de las palabras está ocasionada por una incapacidad para reconocer y discriminar auditivamente los distintos sonidos que la componen. Este déficit primario da lugar a los siguientes trastornos. Llegarfasia consiste en un lenguaje casi ininteligible, sobreabundante e inadecuado que emite el sujeto sin tener conciencia de ello. Dificultad de articulación. Va en correspondencia al problema de reconocimiento de sonidos. Parafasias son cambios de unos sonidos por otros, bien fonemas, sílabas o palabras completas, sin que se relacione con trastornos articulatorios. La dificultad para nombrar, o anomia, presenta una dificultad o imposibilidad para evocar el nombre de los objetos. Este fenómeno no tiene relación con la falta de memoria, aunque aparentemente se comporte como si hubiera olvidado el nombre del objeto. La repetición tiene problemas de repetición a causa del déficit de reconocimiento de los sonidos que forman las palabras. Trastornos de la comunicación. Ante esta denominación estaríamos frente a trastornos del componente pragmático del lenguaje. Es un concepto reciente en el que todavía no existe un claro consenso en la clasificación de los trastornos o síndromes que lo integran. Se clasifican en dos bloques de contenido: el mutismo electivo o selectivo, trastornos pragmáticos, secundarios a otros trastornos o discapacidades o como trastornos primarios. El mutismo electivo o selectivo es la ausencia de lenguaje ya adquirido que aparece solo en determinadas situaciones o ante determinadas personas sin que exista una causa orgánica o neurológica. Las causas pueden ser psicológica o psicosocial. El diagnóstico diferencial es un inicio difícil, se puede confundir con una fobia escolar, timidez o depresión. La sintomatología es el habla casi siempre en el entorno familiar, pero no habla con personas extrañas, adultos o niños. En el entorno escolar suele presentarse frecuentemente desde el inicio de la escolaridad. Es característico de niños con este problema que pasen un curso completo sin dejar oír su voz ni una sola vez. Aún así, en la casa podrían hablar con normalidad. Los trastornos pragmáticos son trastornos de la comunicación que ya se originan desde las alteraciones de la percepción y la comprensión. Trastornos pragmáticos en la interacción cognitiva está el déficit intelectual, que afecta a la comprensión de enunciados largos y complejos, comprensión de engaños, doble sentido y metáforas, organización del discurso. Niños con altas habilidades afecta el interés social, selección de contenidos y adecuación de intereses. Los trastornos pragmáticos en la sordera prelocutiva, caracterizada por limitaciones del léxico y de la amplitud de registros sociales. Trastornos pragmáticos en los trastornos generalizados del desarrollo y del espectro autista. Están las alteraciones de la capacidad social, alteraciones de la comunicación, alteraciones de la función simbólica. Los trastornos específicos del lenguaje o semántico pragmático. Fluidez y uso excesivo del lenguaje, dificultad para interpretar el lenguaje en función del contexto,
déficit de la evocación de las palabras, elección atípica de las palabras, fonología y sintaxis no alteradas, destrezas conversacionales inadecuadas, presencia de habla no dirigida a un interlocutor, dificultades para mantener el tema de conversación y frecuentes preguntas fuera de contexto.